La increíble y transformadora historia de la mesera que ayudó a su madre en el suelo. El bullicio del restaurante envolvía a María en una rutina casi robótica. Entre platos humeantes y risas lejanas, su mente navegaba hacia un futuro que la sentía distante. Ser enfermera siempre había sido su sueño, un faro de esperanza en medio del caos diario. Pero cada hora extra en ese bullicioso lugar la alejaba un poco más de esa meta. Ni siquiera podía permitirse el lujo de pensar en las clases nocturnas que tanto anhelaba. Su madre, doña Rosa, quien siempre le decía que la educación era la clave, ahora necesitaba de ella más que nunca. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Lo que importa es el sacrificio que hacemos por amor. Pero, ¿qué sucede cuando el amor a veces limita también las posibilidades? Una mañana, el destino decidió poner a prueba su resistencia. Doña Rosa se cayó en casa, el crujido de su pierna resonó como un eco en la mente de María. El panorama se oscureció, el pánico se coló en su pecho. Tenía que ser fuerte. Y ahora no solo debía trabajar por su sueño, sino cuidar de la mujer que había hecho todo por ella. A medida que se organizaban sus tareas diarias entre el restaurante y el hogar, las noches se tornaron más pesadas. La angustia la acechaba, cada decisión parecía un laberinto sin salida. ¿Debería trabajar horas extra para cubrir los gastos médicos o inscribirse en el curso de enfermería que siempre había deseado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vez que pensaba en la posibilidad de dejar el restaurante, un nudo de culpa se formaba en su estómago. ¿Sería justo dejar a su madre sola en un momento tan difícil? Sin embargo, la semilla de la insatisfacción crecía en su interior. Sentía que el tiempo se le escapaba y que cada día de espera la alejaba más de su sueño. La incertidumbre la mantenía despierta, su corazón retumbando con cada decisión que debía tomar. Mientras se debatía entre el amor filial y sus aspiraciones, un rayo de luz emergió en la forma de Santiago, su profesor. Él, con su visión comprensiva y apoyo incondicional, encendió una chispa de determinación en María. Pero cada clase era un constante recordatorio de lo que había dejado atrás y de las dudas que la asediaban. Su orgullo decía que no debía avergonzarse de ser mesera, pero las miradas de juicio de algunos compañeros la hacían cuestionar su lugar en ese nuevo mundo. El silencio de la sala le provocaba un malestar que la paralizaba. ¿Podría realmente triunfar? En cada ensayo, en cada examen, la voz de su madre resonaba con fuerza. «Sigue luchando, hija, no te detengas». El conflicto interno la consumía. En el fondo, sabía que esta batalla no solo la enfrentaba a los demás, sino a ella misma. Mientras tanto, la fecha del concurso académico se acercaba, presionando su mente con un apretón de nervios. Cada día se llenaba de dudas, pero también de una creciente determinación. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba en su casa, María sintió que su confianza ambaleaba al borde del abismo. ¿Tendría el valor de mostrar su verdadero potencial o se quedaría atrapada en la sombra de aquellos que alguna vez la subestimaron? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero eso sería otra historia. El crujido de la puerta de la habitación de su madre reverberó en la mente de María, como si el sonido fuera una señal de advertencia. Con manos temblorosas ajustó la diadema que le sujetaba el cabello y se miró al espejo, esperando encontrar a la mujer decidida que había sido en el aula. Pero la figura que reflejaba envidiaba la confianza que irradiaban sus compañeros. La presión que sentía la empujaba hacia un abismo de inseguridad. Decidida a cambiar su narrativa, tomó una decisión. Necesitaba un equilibrio. Las clases de enfermería, comenzando la próxima semana, eran su oportunidad. Quizá no podría asistir a todas, pero unos pocos días a la semana debían ser suficientes para dar un paso significativo hacia su sueño.
No quería que su madre se sintiera abandonada, así que la primera decisión fue hablar con ella. Al reunirse con doña Rosa en la sala de estar, María sintió cómo la ansiedad empezaba a consumirla. «Mamá», empezó temblando, «quiero inscribirme en el curso de enfermería». La respuesta llegó con un leve movimiento de la cabeza y una sonrisa tierna pero preocupada. «Hija, tú sabes que yo...» «No», interrumpió María, con el corazón dispuesto a salir de su pecho. «Necesito esto, no solo para mí, sino también para ti». Las palabras parecían desarrollarse por sí solas. Fue la primera vez que sintió que la visión de su futuro se alineaba con la responsabilidad que llevaba a cuestas. Esa noche luchó con los deberes del restaurante y los apuntes de la clase. La desesperación la llevaba a corroborar cada concepto una y otra vez, pero en su interior una nueva chispa se encendía. Mientras revisaba materiales, recordaba a Santiago, su mentor. Sabía que debía pedirle ayuda, pero una sombra de duda cruzó su mente. ¿Estaría a la altura de las expectativas? La imagen de su profesor, con su paciencia inquebrantable en las clases pasadas, se convirtió en un bálsamo de ánimo. El momento de apropiar su educación había llegado. Al día siguiente, tras terminar su turno, se decidió a acercarse a ver Santiago por primera vez fuera del aula. La cafetería en la esquina del restaurante, un lugar lleno de luz y vida, se convirtió en el escenario de su confrontación. Prometió no dejar que las inseguridades la dominaran. Cuando lo encontró, su pulso se aceleró. Con el aire fresco y una inquietud palpable, se acercó. «Santiago», comenzó, con la voz firme, «quiero pedirte ayuda con el curso. No estoy segura de si puedo enfrentar esto sola». La sinceridad en su voz sorprendió a su profesor, quien la miró con una mezcla de admiración e interés. «Por supuesto, María, es crucial en esta etapa no sentirse sola», respondió él animado. Esa conversación fue el momento que le otorgó claridad. No era el fin, sino el principio. A partir de ese día, el tiempo se convirtió en un aliado y enemigo. Las clases avanzaron y cada examen se convirtió en una prueba no solo de su conocimiento, sino de su resistencia emocional. Ella luchaba con la carga de la culpa y la necesidad, pero al mismo tiempo, cada pequeño logro en la escuela impulsaba su confianza. El día del primer examen llegó y se dio cuenta de que había aprendido a convertir la ansiedad en energía. Se sentó con sus materiales, siempre respirando profundamente, un mantra nuevo surgiendo en su mente: «Soy capaz». Sin embargo, a medida que la fecha del concurso académico se acercaba, el temor comenzó a enredarse nuevamente en su pecho. Con cada clase, la competencia se intensificaba y las voces críticas del pasado parecían emerger de las sombras. Esa noche, José, un compañero de clase, le lanzó una mirada de desprecio cuando preguntó algo en clase. Esa mueca incómoda la condujo a cuestionar su lugar. Pero, ¿realmente tenía que estar a la altura de las expectativas de los demás? Se planteó una nueva pregunta mientras veía a su madre durmiendo plácidamente en la habitación contigua. ¿Quién estaba realmente compitiendo con ella? Un chisporroteo de ira y desafío surgió dentro de ella. Era su propio crecimiento personal lo que estaba en juego. Lo que se interponía entre el sueño de ser enfermera y sus miedos era un tránsito que solo ella podía atravesar. Con ese nuevo enfoque, María cerró los ojos, formulando una promesa a su futuro. Pero en ese momento de determinación, vio una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Santiago. «Hay algo que quiero discutir contigo sobre tu papel en el concurso académico. Lo que veo en ti es más grande de lo que imaginas». Y así, la chispa que había encendido la noche anterior se transformó en una llama decidida. ¿Le habría revelado algo crucial que cambiaría su vida para siempre? La curiosidad se mezcló con el miedo mientras María se preparaba para descubrir qué podría deparar el destino. Esa mañana, el brillo del sol se colaba entre las cortinas de la habitación de María, pero ella ya había despertado mucho antes, con el corazón palpitante y la mente en un torbellino. El mensaje de Santiago reverberaba en su pecho.
prometiendo un cambio inminente. Mientras se preparaba para enfrentar otro día, la determinación reemplazó a la nebulosa de inseguridad que había tratado de dominarla. Aquella conversación marcaba un hito. No solo era sobre un concurso académico, sino sobre quién se estaba convirtiendo. El tráfico matutino y el ruido de la ciudad fueron solo un fondo lejano cuando María entró en la cafetería. La familiaridad del lugar ahora se sentía diferente. Al cruzar la puerta, un zumbido de expectativa electrificaba el aire. Santiago la estaba esperando en una mesa apartada. Su expresión era una mezcla de seriedad y optimismo que calibró el ambiente. «María», comenzó él, «he estado observando tu progreso. Tienes un gran potencial, y creo que puede ser el momento de que te desafíes a ti misma de una manera diferente». Las palabras resonaban como un eco, llenando cada rincón de su mente. ¿Desafiarse? Esa era precisamente la lucha constante que habitaba en su ser. «Hemos llegado a una etapa crucial», continuó Santiago. «Quiero que asumas un papel más activo en el concurso. No solo serás una participante, quiero que seas parte del equipo organizador». La oferta la sorprendió, pero al mismo tiempo, lo que podía parecer un nuevo peso, se cristalizaba en una oportunidad para demostrar su valía. «Eso significaría más trabajo y responsabilidad», comentó María, sintiendo cómo cada palabra sacudía las bases de su autodefinición. «Sí», respondió él, cortándole la excitación, «pero también te permitirá mostrar tus habilidades de liderazgo y organización. No subestimes lo que puedes aportar». Las palabras de Santiago eran un reflejo de la fe que parecían recobrar en ella, una fe que estaba comenzando a florecer. Mientras sopesaba la propuesta, recordó sus luchas en el aula, los momentos en que incluso respirar se convirtió en un reto. Pero ahora se cuestionaba si había llegado a esta encrucijada solo para retroceder. El temor a fallar podía muy bien ser la prisión de su antiguo yo, pero eso era exactamente lo que quería superar. Al salir de la cafetería, María se sentía diferente. El mundo que antes le parecía opaco comenzó a iluminarse con posibilidades. Se enfrentaba a un dilema: ¿debería acoger esta oferta y asumir la responsabilidad que implicaba, o permitir que las sombras de la duda oscurecieran su camino hacia el crecimiento? Este momento sentaría las bases de cualquier decisión futura que tomaría. Las horas siguientes fueron una mezcla de expectativa y ansiedad, entre los gritos de los pedidos en el restaurante y los ecos de las lecciones de enfermería flotando en su mente. Mientras servía mesas, la pregunta estaba latente: ¿podría ser lo suficientemente buena para asumir un desafío tan grande? Esa tarde, al llegar a casa, encontró a su madre despierta. En un instante, todo lo que había aprendido sobre el valor, el esfuerzo y la determinación cobró vida en su interior. «Mamá», comenzó María, «quiero hablar contigo sobre algo importante». En ese momento, mientras empezaba a compartir su visión, sintió una oleada de coraje fluir a través de ella. No solo estaba persiguiendo una carrera, estaba abriendo un espacio para su propio crecimiento personal, un momento que definiría su identidad. Sin embargo, en medio de esta liberadora conversación, recibió otra notificación en su teléfono. Era un mensaje de José, uno que prometía desatar otra tormenta. ¿Sigues pensando que tienes lo que se necesita para triunfar? La burla se insertó como un puñal en su dedicación recién descubierta. María respiró hondo. Había aceptado que iba a crecer, pero la batalla para rechazar la negatividad de los demás aún la aguardaba. ¿Podría realmente verse en el papel de líder y superar las cadenas de la incredulidad ajena? La respuesta no solo dependía de ella, sino de cómo confrontaría sus propias inseguridades en la cara de la adversidad. Estaba claro, la vida y su camino hacia la enfermería estaban a punto de transformarse en una travesía mucho más intensa de lo que jamás había imaginado. Cada nuevo desafío la empujaría a descubrir dimensiones de sí misma que aún permanecían ocultas. El futuro, aunque incierto, prometía contener no solo oportunidades, sino también el verdadero testimonio de su resolución. Máxime después de aquel mensaje inesperado. ¿Qué significaba todo eso?, pensó mientras se apretaba los puños, preparándose para abrazar lo que vendría a continuación. Una sombra de inquietud danzaba en su mente, pero un nuevo fuego ardía mucho más intensamente.
María despertó antes de que el sol despuntara, como si su cuerpo supiera que el día sería crucial. Las sombras de la noche todavía se aferraban a su mente, pero el eco de las palabras de Santiago la guiaban. Asume un papel más activo, resonaban en su interior. Esa frase no era solo un desafío, sino una invitación a cruzar un umbral que la había asustado durante tanto tiempo. Mientras se preparaba, replanteó su vida en pequeños fragmentos. Las dudas, esos fantasmas, parecían desvanecerse temporalmente al recordar el ardor en su pecho al hablar de sus metas con su madre. Sin embargo, el sarcasmo de José seguía latente, una espina en su dedicación recién forjada. Al mirar su reflejo, decidió no permitir que esas voces la desvíen. Tenía que concentrarse. El barullo del restaurante donde trabajaba reforzaba su decisión. Era un entorno que conocía bien, pero su perspectiva había cambiado. Servir mesas se transformó en una actuación en escena. Cada interacción que tuvo esa jornada era un ensayo para el nuevo rol que estaba a punto de asumir. Las sonrisas de los clientes, las pequeñas charlas amenas, llenaban su corazón con una fortaleza renovada. Era como si el universo le recordara que las pequeñas victorias importaban igualmente. Esa noche, mientras limpiaba algunas mesas, Santiago apareció. El brillo en su mirada evidenciaba que la conversación previa le había dejado impresiones profundas. ¿Has tomado una decisión sobre el equipo organizador?, preguntó con una mezcla de desafío y esperanza. María sostuvo su mirada, sintiendo cómo el peso de la decisión se deslizaba poco a poco hacia sus hombros. Sí, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Quiero ser parte de eso. La respuesta fue como un golpe de tambor en su interior. Resonaba con su deseo de crecer. El orgullo que sentía era una luz brillante en medio de la penumbra de la duda. Santiago sonrió, comprendiendo lo que esa simple afirmación significaba. Esto es solo el comienzo. Quiero que te lleve al siguiente nivel en tu carrera. María sintió un escalofrío de anticipación. Era una oportunidad que la empujaría a liderar, a confrontar sus propias inseguridades. Pero, al mismo tiempo, una punzada de ansiedad surgió al recordarle que cada paso vendría acompañado de la expectativa de demostrar su valía. Las siguientes semanas se transformaron en un subidón constante. María organizaba reuniones y coordinaba las tareas del equipo. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo desafío, la antigua inseguridad trataba de asomarse, recordarles que era solo una mesera, que había límites en su capacidad. Sin embargo, su nuevo rol le otorgaba una dulce armadura. Cuando presentaba ideas, su voz resonaba más fuerte y clara, como si cada palabra construyera la versión de sí misma que siempre había deseado ser. Pero no todo fue sencillo. En una de las primeras reuniones, un miembro del equipo, un chico de otro curso llamado Lucas, cuestionó abiertamente su autoridad y sus decisiones. ¿Por qué deberíamos seguirte a ti? No tienes suficiente experiencia en organización, deslizaba su crítica con un tono despreciativo. Aquella situación la llevó hasta los confines de su inseguridad, pero encontró una respuesta en el silencio de la sala. Respiró hondo y en lugar de dejar que las palabras de Lucas la derrumbaran, decidió enfrentarse a su miedo. Apoyó la mano en la mesa y replicó con confianza. Soy nueva en esto, pero tengo la determinación y las ganas de aprender. No subestimes lo que puedo aportar. Su frase fue un instante de revelación para todos, incluido ella misma. Había comenzado a ver cómo la adversidad, más que un obstáculo, era una herramienta de transformación. Al salir de la reunión, su corazón latía con fuerza, alimentado por una mezcla de adrenalina e incertidumbre. Pero había un nuevo fuego en su interior que competitivamente la empujaba hacia adelante. Sin embargo, aún sentía la presión de demostrar su valía, especialmente ante José, cuyo mensaje burdo aún la perseguía. La noche siguiente, mientras se preparaba para dormir, su teléfono vibró de nuevo. Era un nuevo mensaje de Santiago. Ella abrió el mensaje, pensando que podría ser una simple motivación más, pero lo que encontró la sorprendió. María, he percibido tu crecimiento, pero vendrá una prueba que pondrá a prueba todo lo que has aprendido. ¿Estás lista para lo que sigue, verdad? Su estómago se encogió ante la perspectiva de una nueva revelación. El camino hacia el autoconocimiento y la construcción de una identidad profesional estaba solo al comienzo, y sin embargo, sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo.
Con determinación se dispuso a enfrentar el nuevo reto. La realidad se alineaba en su camino, y se preguntó, en el silencio de su habitación, qué lecciones le depararía este nuevo capítulo. Una excitante incertidumbre la invadió, mientras cada fibra de su ser ansiaba una respuesta. ¿Podría realmente demostrar que tenía lo que se necesitaba para brillar en la oscuridad? María se despertó con un nudo en el estómago, una sensación inusual que contrastaba con la emoción de los días anteriores. El mensaje de Santiago todavía resonaba en sus pensamientos. Una prueba que pondrá a prueba todo lo que has aprendido. La incertidumbre la invadía, pero también la motivación para demostrar que podía hacer frente a lo desconocido. En el restaurante, el ambiente bullicioso era ahora un escenario más en su viaje. Se movía entre las mesas con una ligereza renovada. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole el valor del trabajo duro. La vida, con sus giros imprevistos, la había formado. Aunque el sarcasmo de José todavía hacía eco, se convenció de que esta vez sería diferente. Estaba decidida a no dejar que esas palabras la detuvieran. Esa tarde, Santiago la citó a una reunión más formal. María sintió cómo la tensión aumentaba a medida que se acercaba. Se sentó en una mesa donde algunos miembros del equipo ya estaban presentes. Debía controlar el nerviosismo que amenazaba con desbordarse, así que se obligó a respirar profundo y centrar su mente en el objetivo. «Hoy discutiré un nuevo proyecto que has de liderar», anunció Santiago de manera directa. «A todos les encantó la pasión que mostraste. Ahora quiero que lo lleves al siguiente nivel. Estaremos recibiendo a un grupo importante de inversionistas la próxima semana. Necesito que presente una propuesta innovadora». El mundo pareció desvanecerse por un instante. La presión era abrumadora. El desafío significaba mucho más que solo una presentación. Era un paso definitivo hacia la validación que tanto había buscado. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por el miedo, sintió cómo la adrenalina comenzó a fluir. «Esto es lo que quiero», se convenció. Durante los siguientes días, María se sumergió en la preparación. Reuniéndose con su equipo, cada discusión les ayudaba a afinar la propuesta. Pero el crítico Lucas no podía evitar lanzar dardos envenenados. «¿Cómo esperas que los inversionistas tomen en serio tus ideas? No me parece que seas la persona adecuada para esto». Esa vez, en lugar de sentirse desanimada, decidió cambiar la narrativa. «Tal vez no sea experta», comenzó, su voz resonando más fuerte que antes. «Pero considero que las mejores ideas a menudo vienen de quienes atrevan a pensar diferente. Estoy dispuesta a aprender de todos ustedes, así que me gustaría su colaboración». Su tono mostraba firmeza y vulnerabilidad, lo que sorprendió incluso a ella misma. A medida que el equipo unía fuerzas, María comenzó a comprender una verdad fundamental. La colaboración no solo enriquece el resultado, sino que también la fortalecía como líder. Se sentía menos como una impostora y más como una creadora, capaz de unir las piezas en un rompecabezas más grande. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación, la ansiedad volvía a asomarse. Cada noche, al intentar conciliar el sueño, su mente se inundaba de dudas. ¿Estará a la altura de las expectativas? ¿Y si fracaso? Pero la creencia en sí misma empezaba a fortalecerse, guiada por las pequeñas victorias y el apoyo de su equipo, quienes comenzaron a respetar su esfuerzo. El día de la presentación, María se plantó frente a los inversionistas con más confianza que nunca, sintiendo el peso de su determinación. Mientras exponía su propuesta, las palabras brotaban de sus labios como si fueran parte de una conversación natural, en lugar de un ensayo tedioso. La pasión que había cultivado en cada preparación se reflejaba en su voz, y al final, las sonrisas y las miradas atentas de los inversionistas le hicieron olvidar por un momento el miedo. Sin embargo, cuando finalizó, y antes de que pudiera respirar aliviada, una pregunta imprevista la sorprendió. «¿Qué hará si no conseguimos el financiamiento?», inquirió uno de los inversionistas. En ese instante, su mente se nubló por el miedo a la duda. Se enfrentaba no solo a una respuesta, sino a una definición de su valor como profesional. María sintió una punzada de pánico.
Pero en lugar de dejarse llevar, recordó todo lo que había trabajado, su deseo de brillar en la oscuridad. «Gracias por la pregunta», contestó, luchando por mantener la calma. «Fracasos existen, pero más allá de ello, estoy dispuesta a aprender y adaptarme. Si no conseguimos este financiamiento, lo tomaré como oportunidad para investigar otras alternativas y seguir avanzando». Los murmullos de acuerdo en la sala la fortalecieron. Al salir de la reunión, el palpitante ritmo de su corazón iba disminuyendo. Pero la incertidumbre de su próximo paso estaba a la vuelta de la esquina. La próxima semana, los resultados llegarían, y con ellos, una nueva fase en su viaje personal y profesional. Sin embargo, una inquietud instalaría de nuevo el temor de perder su batalla interna. Entonces, ¿se atrevería a luchar por ese futuro que comenzaba a atisbar en el horizonte? La mañana del día siguiente llegó con la misma mezcla de emoción y ansiedad. María despertó temprano, consciente de que el tiempo se escurre entre los dedos como agua. Su mente recorría cada detalle de la presentación, reflexionando sobre cada respuesta posible a las preguntas de los inversionistas. La duda era un compañero constante, pero esta vez sentía que no podía permitirle hacerse con el control. Poco después de llegar al restaurante, se encontró con Carolina, una de sus compañeras que había mostrado un interés genuino en el proyecto. «Aún debes estar en una nube después de ayer», comentó Carolina con una sonrisa, intentando romper la tensión que se podía palpar en el aire. Pero para María, aquel comentario era un recordatorio de que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Lo que me preocupa ahora son los resultados», respondió con la sinceridad que la había caracterizado en las últimas semanas. Aquella mañana había decidido escribir, plasmar las emociones que embargaban su mente y corazón. Con el bolígrafo en mano, anotó sus pensamientos en una libreta desgastada. «Hoy necesito ser fuerte, no solo por mí, sino por todos los que han creído en mí», escribió. A medida que la tinta se deslizaba por el papel, se dio cuenta de que aquel simple ejercicio era una forma de reafirmar su compromiso. Se sentía capaz, pero la presión sentía como un peso adicional en sus hombros. Durante las horas siguientes, se dedicó a revisar cada detalle de la propuesta con su equipo. Era un trabajo colaborativo, lleno de ideas frescas y críticas constructivas. Lucas, aunque aún crítico, comenzaba a mostrar un matiz de respeto hacia ella. Notaba que se esforzaba, que aprendía con cada interacción. Él también había sido desafiado a mirar más allá de su propia percepción. El trabajo intenso les llevó a crear un modelo gráfico que reflejaba no solo la rentabilidad del proyecto, sino también su impacto social. «Esto es lo que venderemos a los inversionistas», dijo María con firmeza, mostrándose decidida. Para su sorpresa, el ambiente de trabajo se sintió más ligero, y eso la llenó de energía renovada. Pero con cada paso hacia adelante, la sombra de la incertidumbre se cernía más sobre ella. Esa tarde decidió meditar, intentar despejar su mente. En el rincón de su habitación, respiró profundamente y se enfocó en su interior. «¿Qué haré si no obtengo el financiamiento?», se preguntó. La respuesta fue visceral: «Me levantaré y seguiré adelante». Esa pequeña declaración le proporcionó un sentido profundo de propósito. El clima de tensión creció cuando finalmente llegaron las respuestas de los inversionistas. Recibió una llamada de Santiago que sacudió su rutina. «Tienen interés, pero quieren hablar de nuevo antes de oficializar el financiamiento. Te llaman en media hora». María sintió el aliento cortarse por un instante. Usó ese momento para recordar todo lo que había aprendido y construido. Necesitaba enfrentar este nuevo desafío con la misma resolución que había demostrado en su presentación. La llamada comenzó con preguntas difíciles y en cada respuesta sintió que cada palabra podía llevarla más cerca del objetivo o empujarla hacia la incertidumbre. Mantuvo la calma, apoyándose en sus conocimientos y la colaboración que había cultivado. Mientras respondía, se dio cuenta de que estaba demostrando no solo su capacidad como líder, sino también su habilidad para adaptarse a situaciones complejas.
Cuando la llamada finalizó, una mezcla de agotamiento y adrenalina la envolvió. Había manejado la interacción como un profesional, pero todavía existía un vacío que solo la próxima decisión podría llenar. ¿Habría sido suficiente? Mientras se preparaba para el cierre de la jornada, se enfocó en el espejo. Era el reflejo de una mujer que había comenzado a dejar atrás sus inseguridades. Algo profundo se había moldeado en su interior. La esencia de mi lucha es crecer, no rendirme, murmuró para sí misma con convicción. Pero en el momento en que se sintió más segura, llegó a su teléfono. Necesitamos hablar. Hay detalles que no te hemos contado y puede cambiar todo. María parpadeó en estado de parálisis, y la inquietud en su estómago volvió con más fuerza. ¿Qué noticias traía esa comunicación? El momento decisivo estaba a punto de llegar, y en su mente resonaba una única pregunta. ¿Estaba preparada para afrontar la verdad, cualquiera que ésta fuera? La noche que siguió al crudo mensaje fue una tormenta de pensamientos en la mente de María. Se sentó en su cama, observando la pantalla del teléfono, sintiendo cómo el silencio se convertía en un grillete. La incertidumbre la invadía, y la idea de cómo podría cambiar el rumbo de su proyecto la mantenía despierta. La duda se transformó en su nueva compañera, recordándole que cada paso hacia adelante podía ser un terreno resbaladizo. Cuando finalmente se decidió a responder, optó por mantener la calma. ¿Cuándo? Escribía mientras sus dedos temblaban. Era vital demostrar, no solo a los involucrados, sino también a sí misma, que podía manejar la presión. Sin embargo, la respuesta que recibió no frenó su ansiedad, sino que la amplificó. Mañana a las 10, no faltes. A la mañana siguiente, vestirse se convirtió en un ritual. María eligió una blusa blanca, símbolo de claridad y determinación. Mientras se miraba en el espejo, sus pensamientos se entrelazaban con la reflexión de su viaje. Desde la mesera que soñaba con un futuro mejor, hasta esta mujer que se enfrentaba a una industria que había sido históricamente implacable. Esta era una batalla que no solo tenía que ganar para ella, sino para todos los que le habían mostrado el camino. El trayecto hacia la reunión era una mezcla de música estridente en los altavoces y el silencio de su interior. Con cada kilómetro recorrido, se desafiaba a sí misma a permanecer enfocada. Concéntrate en lo que realmente es importante, se repetía. La voz que resonaba en su mente ya no era la de la inseguridad, sino una de determinación y crecimiento. Al llegar al lugar del encuentro, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la sala. La misma sala donde había presentado su proyecto, ahora se convertía en el centro de una nueva conversación que podría dictar su futuro. Madrid era un lugar de luces y sombras, y en este momento se sentía más como la sombra, esperando su oportunidad para brillar. Los voceros de la inversión la recibieron con unas sonrisas cautelosas y papeles en manos. María, gracias por venir. Hay asuntos importantes que discutir, dijo uno de ellos, dejando entrever que el tono de la conversación sería serio. Con cada palabra, notaba cómo su adrenalina se elevaba. Era el momento de demostrar que todo lo que había aprendido podía ser aplicable en esta nueva situación. Las preguntas llegaron como un torrente. ¿Por qué esta cifra en particular? ¿Qué sucede si no alcanzamos las metas que ustedes mismos establecieron? María escuchó atentamente, adaptándose, replicando con respuestas claras que no solo justificaban su propuesta, sino que también reflejaban sus capacidades adquiridas en el camino. Sin embargo, en medio de la exposición, apareció un nuevo síntoma de su ansiedad. El rostro de Lucas se dibujó en su mente, un recordatorio de que no estaba sola en esta travesía. El trabajo en equipo había sido fundamental para su crecimiento. Mientras respondía, no solo comunicaba su visión, estaba conjurando cada crítica y cada consejo que había recibido en las semanas previas. Cada comentario le había enseñado a destacarse, a convertir dudas en propuestas. Entonces, el representante de la inversión hizo una pausa, su mirada fija en María. Hemos estado evaluando los riesgos, y hay ciertos aspectos que no concuerdan con lo que esperábamos. Queremos ser transparentes. Aquella frase golpeó su pecho con fuerza. Las luces de la sala parecían oscurecerse, y por un instante sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué aspectos?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. En ese instante, María comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de fortaleza emocional.
Independientemente del resultado, estaba lista para enfrentar las verdades más difíciles. La conversación se volvió intensa, y a cada respuesta, María descubría un nuevo nivel de autoconocimiento. Sabía que había osado desafiar no solo al entorno profesional, sino también a las limitaciones que ella misma había cargado durante años. La ansiedad se fragmentaba en bits de experiencia y habilidad. Mientras la reunión llegaba a su fin, un nuevo mensaje surgió en su mente. El fracaso puede ser un paso hacia el aprendizaje, no será el fin. Esa revelación blande como un escudo, bloqueando la inminente posibilidad de recibir malas noticias. Pero cuando la reunión concluyó, un silencio persistente quedó en el aire. Los inversionistas intercambiaron miradas significativas y el temor latente surgió nuevamente. «Hay una cuestión final que debemos abordar antes de decidir», dijo el representante. María sintió que la ventana se cerraba y la pregunta cobraba vida en su interior. «¿Qué más deben contarme?». La tala de incertidumbre se reflejaba sin piedad en su rostro. Lo que parecía ser un camino hacia el éxito podía transformarse en un nuevo dilema. Con el corazón acelerado, aguardó la revelación que podría definir no solo su proyecto, sino su futuro. ¿Qué nuevo desafío debía afrontar? El eco de la pregunta resonaba, volviendo a gestar una inquietud familiar. Mientras el silencio se instalaba, la mente de María giraba en una espiral de anticipación y temor. La mirada del representante se tornó grave y su voz decayó, anticipando lo que vendría. «La cuestión es», empezó, pero su frase se interrumpió por el sonido vibrante del teléfono de María. Un mensaje de Lucas iluminó la pantalla. «Estoy aquí para ti. Lo que pase hoy es un paso más». Aquellas palabras la anclaron en el presente, recordándole que no estaba sola. El representante, tras una breve pausa, continuó. «Hemos tenido algunas reservas acerca de la estrategia de marketing que has presentado». Cada palabra se sentía como un golpe, pero María respiró profundo. No era el momento de la rendición, era su oportunidad para confrontar. «Entiendo sus preocupaciones, me gustaría profundizar en esos puntos». La decisión de no desmoronarse era una elección decisiva que resonaba en ella, un eco de todas las luchas que había enfrentado. Se llevó la mano a la frente, sintiéndose repentinamente empoderada. Esa pequeña acción no era un gesto de nerviosismo, sino un movimiento contemplativo. Se recordó a sí misma todo lo que había aprendido: análisis de mercado, estrategias de retención, desarrollo de clientes. Una de mis estrategias se centra en segmentar el mercado. Si logramos entender a fondo las necesidades de nuestro público objetivo, podremos adaptar nuestra oferta, generando una mayor resonancia con ellos. La agudeza de sus palabras sorprendió incluso a ella. Había sentido el miedo, pero en su lugar, eligió proyectar confianza, una decisión consciente que la desmarcaba del temor. Los inversionistas intercambiaron miradas, y de pronto, la sala parecía menos opresiva. María continuó, cada palabra estructurada, y a medida que expresaba su visión, empezó a percibir el potencial que su proyecto tenía para impactar, no solo económicamente, sino en la vida de quienes estaban detrás de él. Sin embargo, mientras hablaba, un pensamiento perturbador la atravesó. ¿Qué sucedería si su proyecto fuera rechazado? La angustia por el fracaso chasqueó en su mente, pero la sofocó con una estrategia que Lucas le había compartido meses atrás. Cada no te acerca más a un sí. Esa idea, una vez solo palabras, ahora era una brújula en su camino. En términos de riesgo, hemos considerado que la competencia es feroz, pero eso también puede ser una oportunidad, imploró, su voz adecuada a la intensidad del desafío. Con cada respuesta, cada argumento, comenzó a redefinir su propia percepción de lo que era el fracaso, transformándolo en un peldaño hacia el aprendizaje, no en un final. El ambiente se llenó de un nuevo aire, uno de diálogo y cuestionamiento en lugar de juicio. María se sintió más viva que nunca en su vida profesional, un ser dinámico que podía adaptarse y responder. Cada interrogante se convirtió en una plataforma donde podía demostrar sus crecimientos. Con el tiempo, la conversación se enfocó nuevamente y el representante empezó a deslizar unos papeles hacia ella. Nos gustaría que consideraras una reestructuración de tus proyecciones. Pensamos que con ciertos ajustes podríamos llevarlo adelante. María observó los papeles, sintiendo que cada palabra escrita podía ser el futuro que había imaginado, pero seguía existiendo una sombra.
¿Estos ajustes significan que hay una oportunidad? La esperanza chisporroteó en su pecho mientras aguardaba la respuesta. No queremos apresurarnos, pero es una posibilidad. La incertidumbre volvió a cernirse en el aire, como un rayo oscuro en medio de la luz que comenzaba a surgir. La tensión era palpable. Mientras afianzaba la mirada en el representante, María se dio cuenta de que no solo estaba discutiendo su proyecto, estaba exponiendo su esencia, sus miedos, sus victorias, aquellas noches de insomnio que habían dado forma a su determinación. Ante la posibilidad de ajustes y la ruptura de su visión, surgieron preguntas cruciales que la llevaron a un nuevo dilema. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para obtener el respaldo que necesitaba? ¿Estaba dispuesta a sacrificar parte de su visión por el bien de la inversión? Las miradas expectantes de los inversionistas la rodeaban, y María sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros. Aunque por dentro un torbellino comenzaba a formarse, se sintió más fuerte que nunca, lista para afrontar la verdad que podía cambiar su destino. «Quiero analizar la propuesta», expresó, pero una parte de ella sabía que el verdadero reto no sería solo esa decisión. La pregunta latente giraba en su mente. ¿Sería capaz de mantener su propio camino, aun cuando las circunstancias la empujaran a un lugar que nunca había imaginado? El ruido de la reunión se desvanecía, mientras ella procesaba sus pensamientos. Esa transformación era solo el comienzo, y el futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco. ¿Cuáles serían las próximas elecciones que definirían su viaje? La tensión se intensificaba, una sutil promesa de lo que estaba por venir. A medida que María salía de la reunión, los ecos de las palabras de los inversionistas resonaban en su mente. Había sentido la adrenalina, una mezcla de ansiedad y determinación. Pero ahora, en el pasillo desolado, esa energía comenzaba a desvanecerse, dejando espacio a la duda. La propuesta de reestructuración había comenzado a tomar forma en su cabeza, casi como un entramado de compromisos que amenazaban con nublar su visión original. Mientras caminaba hacia su automóvil, el aire fresco de la tarde le golpeó la cara, y se permitió un momento de reflexión. Los desafíos que había enfrentado a lo largo de los años nunca habían sido solo profesionales, también habían sido personales. Revolviendo en su interior una ola de emociones, recordó a su madre, los sacrificios que había hecho dándole un sentido de propósito a su propio camino. Deslizó su mano por el volante, sintió una conexión profunda con su sueño. La idea de sacrificar parte de su visión por una inversión le generaba un nudo en el estómago. De hecho, ¿realmente quería aceptar una propuesta que podría diluir su esencia? Esa pregunta la seguía como una sombra, y a cada paso que daba, el peso de la expectativa se hacía más abrumador. Instintivamente, María encendió el automóvil y, sin rumbo fijo, se adentró en la ciudad. La música suave sonaba por los altavoces, pero sus pensamientos eran como flechas lanzadas en una tormenta, rápidas y destructivas. Sintió una necesidad imperiosa de encontrar claridad, así que decidió acudir a una amiga, Paula, quien siempre había sido su ancla en los momentos de confusión. Al llegar a la cafetería que solían visitar, el aroma a café y pan recién horneado la envolvió. La familiaridad del lugar le trajo un pequeño destello de calidez en medio del caos emocional. Paula estaba sentada en una mesa, un libro abierto frente a ella. Al ver a María, levantó la mirada y sonrió. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente al notar la carga en el semblante de su amiga. «Hola, ¿qué te pasa?», preguntó Paula, con una expresión de preocupación genuina. María se sentó y comenzó a desahogar sus sentimientos. Habló de la reunión, de las críticas, de la oferta de ajuste y de cómo eso había hecho tambalear su convicción. Cada palabra expresada era como un ladrillo que se caía de una estructura que había construido con tanto esfuerzo. Después de cada declaración, la confusión se entrelazaba con la determinación, y las líneas se volvían borrosas. Paula la escuchaba atentamente, activamente, a la vez que tomaba sorbos de su café. «Quizás deberías pensar en lo que realmente significa este proyecto para ti», sugirió finalmente. «¿Es solo negocio o es algo que va más allá? Encuentra la esencia de lo que has creado». María asentía, dándose cuenta de que su visión no era solo una ambición profesional,
Era una extensión de su identidad, de todo lo que su madre había representado. De repente, se sintió inspirada a esbozar su propósito en la servilleta que tenía sobre la mesa. Quiero que esto empodere a otros, que no solo se trate de números, sino que muestre historias, respete emociones, escribió, cada palabra un ladrillo nuevo. Mientras se sumía en esa reflexión, un torrente de ideas afloró en su mente. ¿Qué si, en lugar de resignarse a una reestructuración, podía ajustar su enfoque sin cambiar la esencia de su proyecto? Envuelta en esa chispa de creatividad, decidió que presentaría su perspectiva de forma clara y contundente ante los inversionistas. Una solución que no comprometiera su visión, sino que amplificara sus ideales. Al salir de la cafetería, sintió un renovado sentido de propósito en cada paso. La decisión crítica de no rendirse ante el miedo la posicionaba en un terreno inexplorado, y eso la llenaba de energía. Sin embargo, el reto encarado esta vez no sería solo persuasión, sería la lucha interna por mantenerse fiel a sí misma. De regreso en su automóvil, una pregunta la atormentaba aún. ¿Estaría dispuesta a renunciar a la posibilidad de éxito inmediato para proteger su visión? Esa batalla interna se intensificaba, y el futuro seguía ahí, como un lienzo en blanco, esperando su trazo ferviente. Con una combinación de ansiedad y emoción palpitante, se comprometió a confrontar a los inversionistas una vez más. Tendría que estar dispuesta a arriesgarlo todo, a desafiar lo preestablecido. El momento llegaría, pero esa confrontación podría definir no solo su carrera, sino también su vida. Un mensaje emergió de su mente: no sacrificaré mi visión. Mientras la ciudad pasaba frente a sus ojos, María se sumió en sus pensamientos, consciente de que la próxima decisión la acercaría más a la verdadera María. La cinta de su historia cobraba vida y el desenlace aún era incierto, pero cada día la moldeaba en algo más fuerte. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría realmente mantener su autenticidad en un mundo tan enredado en el capitalismo? Incertidumbre la acompañaría, pero estaba lista para encarar lo que siguiera. Y en ese momento, frente a su espejo retrovisor, se dio cuenta de que había llegado la hora de enfrentar las sombras de su propia ambición. ¿Estaba preparada para dar ese salto hacia su nueva realidad? María despertó con el brillo del sol filtrándose a través de la ventana y un nuevo propósito en el corazón. Había pasado semanas enfrentando dudas, trabajando incansablemente y lidiando con la presión, pero hoy sentía que su camino estaba decidido. La reunión con los inversionistas estaba a la vuelta de la esquina y la perspectiva de presentar su visión con claridad y pasión la llenaba de energía. Con cada paso hacia el restaurante, meditó sobre las lecciones aprendidas, no solo sobre el mundo de los negocios, sino sobre sí misma. Cada crítica de Lucas, cada elogio de Santiago y cada conversación con su madre habían construido en ella una confianza sólida. Era su momento para demostrar que había crecido, que sus sueños no eran solo caprichos, sino la manifestación de su deseo por cambiar la vida de otros. En el restaurante, el bullicio habitual ahora la parecía vibrante, como un preludio a lo que estaba por venir. Durante la preparación de las mesas, decidió que también sería un espacio donde su voz podría resonar, un lugar donde cada cliente era un potencial beneficiario de su proyecto, el cual ya estaba preparado para empoderar a otros. Esa mañana se encontró con Santiago, su mentor, quien la alentó a visualizar su éxito. Recuerda, María, ya no eres aquella mesera insegura, eres una profesional que tiene mucho que ofrecer. Este proyecto es un reflejo de ti, le dijo con una mirada llena de confianza. A medida que se acercaba el momento de la verdad, María realizó un repaso mental de su presentación. Tenía claro que iba a defender su visión original, inclusiva y emotiva. Decidió que no se dejaría llevar por la presión de ajustes que podrían comprometer su esencia. Se aventuró a pensar que el camino hacia el financiamiento no debía ser una renuncia, sino una oportunidad para mostrar su capacidad de liderazgo. El encuentro llegó. La sala estaba llena de miradas expectantes. Mientras tomaba su lugar frente a los inversionistas, sintió cómo un torrente de energía pasaba por su cuerpo. Comenzó a hablar filosóficamente sobre lo que representaba su proyecto, vinculado a su historia personal, su madre y sus sacrificios.
Lo que les propongo no es solo una inversión económica, es una oportunidad para transformar vidas, construir un legado que trascienda. Si quieren unirse a mí en este viaje, necesitamos construir un puente, no solo un contrato, dijo con convicción, sintiendo que cada palabra resonaba no solo en la sala, sino en su propia alma. Cada pregunta que le lanzaban no era un obstáculo, sino una oportunidad para reafirmarse. Respondía con claridad, compartiendo su visión de un futuro donde las cifras no eran solo números, sino historias de éxito y superación. Se dio cuenta que había pasado de ser una mesera a convertirse en su propia portavoz, defendiendo su sueño con el mismo fervor que había tenido con su madre, cuando le contó por qué quería ser enfermera. Cuando la reunión concluyó, las miradas en la sala eran diferentes. Los inversionistas comenzaron a asimilar lo que habían escuchado y el potencial que María ofrecía. En lugar de una simple propuesta, habían asistido al relato de una mujer que había transformado sus desafíos en oportunidades, su historia resonando en ellos. Finalmente, el representante de inversión se dirigió a María. Te agradecemos tu honestidad y pasión. Necesitamos un poco más de tiempo para deliberar y analizar, pero queremos que sepas que lo que has presentado ha impactado. Las palabras la envolvieron en una mezcla de alivio y satisfacción. Era el reconocimiento que tanto anhelaba, el resultado tangible de su esfuerzo y transformación. Mientras salía de la reunión, un profundo suspiro de liberación la recorrió. No había importado el resultado final, había alcanzado una victoria mayor, la reivindicación personal. Se había enfrentado a sus miedos y estándares de otros, había conquistado la inseguridad que un día la había mantenido atrapada en su historia de mesera. María conocía que su viaje no acababa ahí, pero la confianza que había cultivado era inmensa. No necesitaba la validación de otros para seguir adelante. Había llegado al entendimiento de que su valía era independiente del éxito inmediato. Esa tarde, al regresar al hogar, encontró a su madre esperándola. «Mamá, he dado un gran paso hoy», le dijo con una sonrisa en los labios. Doña Rosa la miró a los ojos, llena de orgullo. «Siempre supe que llegarías lejos, mi hija. Esto es solo el comienzo». La melancolía de esa conexión profunda avivó un nuevo fuego en María, insinuándole que el sacrificio habría valido la pena. Hoy, bajo ese nuevo sol, María se sentía realizada, no solo como futura enfermera, sino como líder en su propia historia. Había aprendido que el verdadero logro estaba en el viaje y el crecimiento diario, en transformar las sombras de la duda en luz de oportunidades. Ahora, la historia de María no solamente era sobre cumplir un sueño, era sobre el camino hacia la autoafirmación y la trascendencia personal que había encontrado. Y esa era la esencia del triunfo. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.